Aleluya, aleluya, aleluya. Alabar al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, voy a leer esa parte. La Santísima Trinidad o el misterio, de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que todos los bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos recibido o somos parte de ese trino uno de la Santísima Trinidad. Y eso incluye a cualquier cristiano y sobre todo los católicos. Tal vez pensábamos que el misterio más importante o el misterio central, tal vez para algunos era la transubstanciación, la Eucaristía o la ascensión del Señor al cielo. Todos esos son misterios, pero el misterio central de nuestra fe es la Santísima Trinidad. Y el Catecismo nos explica de alguna manera este misterio y dice: la Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas, la Trinidad consubstancial. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. Es como decir, no está bien decir gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, porque como estaríamos dando el mensaje como que son tres diferentes. Y no es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le damos gloria a la Trinidad uno. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único pero no solitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. Alguien me decía en cierta ocasión: mire, padre, esto de la Santísima Trinidad yo lo puedo explicar de esta manera y quizá ya lo han escuchado. Yo soy abuelo, me decía él, pero también soy padre y soy hijo. Tiene un poco de sentido, ¿verdad? Y es la misma persona con tres diferentes roles. ¿Cuál es la diferencia entre la Santísima Trinidad? Que esa persona que es abuelo, padre e hijo comparte, no es 100% abuelo, porque es un hombre y es padre, o sea que diríamos es un 33, 33 y 33, si lo queremos poner en números. Pero la Santísima Trinidad es 100% Dios Padre, 100% Dios Hijo y 100% Dios Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de misterios, ¿verdad? Eso es importante.
¿Qué se les viene a la mente cuando oímos la palabra misterio? Algo desconocido, algo oscuro, y a veces no es algo bueno, digamos, en general. En el caso de la fe, el misterio es una gracia. Y eso lo decimos al principio de cada misa, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, ¿verdad? ¿Cuáles son estos sagrados misterios? La Eucaristía, la palabra de Dios y la misa en general. Es una gracia. Ahora, si hablamos de misterios, en realidad las Sagradas Escrituras, yo diría que casi el 100% de lo que está escrito acá es un misterio, porque lo creemos por medio de la fe. Cuando leemos, me imagino que ustedes se lo pueden de revés a derecho, ¿verdad? El libro del Génesis, en la historia de la creación, y vemos que Dios creó el universo en 7 días, bueno, 6 y descansó 1. ¿Cómo será eso? ¿Cómo habrá creado el universo en 6 días? Ese es un misterio. ¿Cómo será que la Virgen María, que no tuvo intimidad con su esposo, y tuvo un hijo y continuó siendo virgen? Ese es un misterio, pero es una gracia, ¿cierto? Y vemos en los evangelios los milagros de Jesús, la ascensión, la resurrección y todo lo que implica las acciones de Jesús son un misterio. Pero no nos debemos enfocar en tratar de entender el misterio, porque eso no va a pasar. Eso lo descubrimos algún día si estamos en la presencia de Dios. Lo que nos interesa a nosotros es saber cómo yo, como cristiano, vivo mi vida de acuerdo a la Santísima Trinidad. ¿Me explico? Cuando nosotros hacemos el signo de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué significa eso? Nos recuerda el amor inmenso del Dios que se hizo hombre y que murió por cada uno de nosotros. El símbolo de la cruz representa lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero la Santísima Trinidad representa quién es Dios, su personalidad. Y las Escrituras de hoy nos explican de una manera espectacular quién es Dios. Por ejemplo, en la primera lectura del libro del Éxodo, dice: yo soy el Señor Dios, compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. Ese es el Dios que tenemos, un Padre que nos ama y que quiere que toda la humanidad se salve. Y nos lo recuerda en el Evangelio de San Juan. Este es uno de los evangelios más bonitos y más populares, que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el mundo se salvara por él. O sea que el regalo de la salvación viene de Dios. La salvación no viene por los méritos de la persona, por lo que yo haga o no haga. No viene de eso. Viene de un corazón grande de Dios que nos da ese regalo. Y la condenación no viene de Dios. Viene del mismo hombre, y lo dice la Escritura. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Así de sencillo. Pero no se trata de decir yo creo en Jesús, yo creo en Dios y vivo mi vida como a mí me da la gana. Entonces estamos de una manera opuesta. Dios es Padre, Dios es misericordia, Él nos creó, Él nos da la vida, nos dio el universo, y Jesús es el camino que nos ayuda a ese encuentro con Dios, siguiendo sus enseñanzas, practicando la fe. Nos dio la iglesia
Esa es la función del Hijo, pero ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Nos ayuda a discernir cómo llegar al cielo, cómo vivir una vida de acuerdo a Dios, a lo que el Señor nos dice hoy. Ustedes quieren ir al cielo, me imagino, ¿verdad? Pues no los oigo muy convencidos algunos. Sí, así me gusta. Y no importa que se haga una parada, porque para ir al cielo hay paradas. Hay una nada más. Y está bien. Para ir abajo no hay ninguna. No se necesita pasaporte, no se necesitan visa, no necesita residencia. Nada necesitamos. Bueno, yo no lo quiero para ir para abajo. Es uno directo. Pero las Sagradas Escrituras, ¿saben? Nos explican qué significa creer en el Hijo de Dios. Y nos vamos a la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12. Les pido pues, capítulo 12 del 1 en adelante, les pido pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este debe ser su auténtico culto. No se adapten a los criterios de este mundo. Al contrario, transfórmense, renueven su interior para que puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que agrada y lo perfecto. Porque el mundo nos está ofreciendo comodidad, el mundo nos está ofreciendo alegrías, haz con tu vida lo que a ti te dé la gana, lo que quieras, haz lo que es tuyo. Eso es lo que el mundo ofrece. Pero San Pablo nos dice, no se adapten a esos criterios. Pero mire, Padre, a mí me cuesta entender un poquito. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué es lo bueno, lo agradable y perfecto? Pues bueno, también las Sagradas Escrituras nos lo dicen. Por eso este librito es muy bonito, ¿verdad? Porque aquí están, si tienen preguntas, aquí están las respuestas. Yo me imagino que en todo este retiro que hemos tenido de la cuarentena, o 3 meses, ya van por el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Ya la están terminando de leer toda la Biblia. ¿Sí o sí? No, bueno pues. Fíjense bien, estamos hablando de la voluntad de Dios, de discernir. Y el que nos ayuda a discernir, ¿quién es? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante. Porque esta es la voluntad de Dios. Fíjense qué bonito nos responde. Vivan como consagrados a Él y huyan de la lujuria. Pues no nos llamó Dios a vivir en la impureza, sino a vivir como consagrados a Él. Por tanto, el que desprecia esta norma de conducta, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que es quien les da su Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que nos consagremos a Él, ¿verdad? Que huyamos de la lujuria, y eso no únicamente la intimidad, sino que los deseos carnales, materiales, porque Dios nos llamó a vivir lejos de la impureza. Pero mire, Padre, a mí me cuesta entender cuál es la impureza. Pues también aquí nos responde las Sagradas Escrituras, fíjense. Aquí como que está todo. Este es un manualito que cualquier pregunta que tenga aquí le encuentran. Carta a los Gálatas, capítulo 5, del 19 en adelante. En cuanto a los frutos de la impureza y de esos desordenados apetitos, son bien conocidos: fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, para los que le gustan andar viendo estas señoras de las manos y que las cartas y todo eso, enemistades, discordias, rivalidades, ira, egoísmo, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes.
Los que hacen tales cosas, les repito ahora, como ya les dije antes, no heredarán el reino de Dios. Más claro no canta un gallo. ¿Pero qué tenemos que hacer, Padre? Buena pregunta, aquí está la respuesta también. En cambio, los frutos del Espíritu, recuerden que estamos pidiendo el discernimiento del Espíritu Santo. Son el amor, la alegría, la paz, la tolerancia, la amabilidad, la bondad y la fe, la mansedumbre y dominio de sí mismo. Ante esto no hay ley que valga. Ahora bien, los que son de Cristo Jesús, ¿ustedes son de Cristo Jesús? Sí. ¿Por qué? Porque somos bautizados. Pues aquí está la respuesta. Como somos, yo también me incluyo, hemos sido crucificados con el Señor en tus apetitos desordenados, juntos con tus pasiones y malos deseos. Si vivimos gracias al Espíritu, comportémonos también según el Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos y envidiándonos los unos a los otros. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? Entonces, la función de la Santísima Trinidad o la participación en la Santísima Trinidad es entender que tenemos un Dios misericordioso. Esa es la buena noticia, que nos da la salvación si nosotros creemos en su Hijo. Y ya vimos lo que significa creer en su Hijo, que es practicar la fe para que Dios nos haya llamado a vivir una vida en santidad. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que en este momento, en este tiempo que vivimos en el mundo, estamos viviendo de acuerdo al Espíritu? Vemos tanta violencia, vemos tanto odio, racismo, vemos destrucción. ¿Qué clase de mundo el que vivimos? ¿Saben? Debemos, yo sé que nadie se acuerda, pero cuando yo he visto a los niños nacer, vemos a los niños que lloran, ¿verdad? Cuando salen, se ponen a llorar los niños ahí bien bonitos. Y todo el mundo está sonriendo, ¿verdad? Todos están felices. ¿Por qué? Porque el niño ha nacido. Entonces tratemos de vivir una vida que cuando uno muera, la gente esté llorando y tú vayas feliz. ¿Me entiende? ¿Y qué significa eso? Es que vivimos en una época en la que se ha olvidado cuál es el sentido de la vida. Saben que podemos llevar fácilmente a una persona a la luna y sin embargo nos cuesta un gran esfuerzo cruzar la calle para darle la bienvenida a un vecino. Es fácil ir a la luna, pero al vecino ni lo conozco. Podemos lanzar un misil al otro extremo del mundo con precisión milimétrica y sin embargo nos cuesta concertar una cita con nuestros hijos para llevarlos a la biblioteca, para ir a almorzar, para ir a pasar un día feliz. No hay tiempo, no se puede hacer una reunión familiar. Tenemos correos electrónicos, fax, teléfonos digitales y todo esto para conectarnos con todo el mundo. Pero en el mundo hay gente que vive aislada, que no tienen que comer. Los nursing homes, los viejecitos, ahí los llegan a tirar porque ya estorban. Hemos perdido el contacto con nuestra humanidad y eso es lo que pasa. Hemos perdido el contacto con nuestro fin y hemos perdido de vista, mis queridos hermanos, las cosas que importan, que es lo más importante. Entonces la Santísima Trinidad nos ayuda a enfocarnos en ese camino. Solo aquella persona que es fiel a la palabra de Dios y se deja guiar por el Espíritu Santo va a llegar a ese encuentro con el Señor en el cielo. Continuamos nuestra celebración de hoy y profesamos nuestra fe.